Quiero compartir con ustedes este mensaje titulado El inevitable protagonismo de la iglesia en las redes y de los cristianos en el ámbito político. Quiero dar una introducción para desembocar en lo que quiero decirles, así que voy a hablar de cosas que ustedes ya conocen, pero vamos a ir para ahí. Dios creó al hombre y a la mujer y lo puso en la tierra para gobernar. El enemigo usurpó ese lugar engañando a Eva y tomó ese lugar y ese rol asignado al hombre. Él lo tomó y luego en el Evangelio de Lucas muestra cómo él se lo ofrece a Jesús y le dice: los reinos de la tierra me fue entregado, dice él. En realidad no se lo entregó, sino él usurpó ese lugar. Pero es cierto que el enemigo puso al mundo bajo su dominio, porque el mismo Jesús dice el príncipe de este mundo. Ahora, con la llegada de Jesús se pone fin a ese gobierno y Jesús nos trajo el reino de los cielos y se acaba este principado diabólico. Jesús luego dice: yo les traigo un reino y ese reino está en ustedes. Luego nos desafía más y le dice que ese reino debe ser introducido en la sociedad. Cuando él da la parábola de la levadura, él dice: ¿a qué comparará el reino? A la levadura, reino, que una mujer, entiendo iglesia, introduce la masa en la sociedad y lo leuda todo. Es decir, el reino debe ser introducido por la iglesia en la sociedad y transformarlo todo. Esto está ligado a lo que el libro de los Hechos dice, Hechos 3:21, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya había anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Es decir, el Padre le devolvió la autoridad a Jesucristo para gobernar los reinos de la tierra, pero lo haría a través de sus hijos. En el Salmo 2, versos 7 y 8 dice: yo te daré a conocer el decreto que el Señor me ha anunciado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Entonces el Señor le entrega por un decreto divino a Jesucristo este reinado. Él nos trajo ese reino superior, ese reino soberano, y a partir de ese momento dedicó todo su ministerio a anunciar esta buena noticia. Sin embargo, ¿qué estaba sucediendo en el mundo espiritual? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, habla cuando el diablo es expulsado del cielo y dice: así fue como el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra, porque ya no se halló lugar para él en el cielo. Y dice finalmente: ay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces queda claro que el enemigo fue destronado, Jesús los venció en la cruz, lo derrotó. Entonces el enemigo perdió su lugar, perdió su dominio y fue arrojado a la tierra. En otras palabras, nuestra batalla se desarrolla contra un enemigo que ya fue despojado de su autoridad. Entonces, el Señor nos encomendó a la iglesia el notificarle a las tinieblas que ya no tienen autoridad para ocupar ningún espacio de poder en la creación, y la iglesia tiene que desalojarlo de esos lugares porque es ilícito que sean ocupados por el enemigo. O sea, que cada vez que nosotros manifestamos la soberanía y la supremacía del reino de Dios en el plano natural, desalojamos al enemigo y desarticulamos todas las estrategias que implementó durante siglos en la sociedad. De hecho, que la Escritura en la carta primera de Juan dice que el Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo y hoy lo hace a través de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos recuperar ese llamado a gobernar, porque
El Señor va a gobernar, pero lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, a mi entender, hay 4 tareas o pilares, actividades o responsabilidades claves de la iglesia de Jesucristo. 1, mandato supremo y primero es predicar el evangelio. Luego dice hacer discípulos. Y luego dice edificar el cuerpo de Cristo. Conocemos Efesios 4, 11 y 12, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, tercera tarea, edificar, ayudar a que esos discípulos ya maduros conozcan un ministerio, lo desarrollen, conozcan sus asignaciones, y es equiparla a la iglesia para que cada miembro cumpla su función. Tarea 3. La última tarea para mí, que es una tarea relevante para una iglesia madura, la última y más importante tarea, la más elevada, es manifestar la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. En el libro de Efesios capítulo 3 verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. En otra versión dice: el fin de todo es esto, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia a los poderes y a las autoridades en los lugares celestiales. Entonces, creo que esta es la última tarea, la más elevada y propia de una iglesia madura: manifestar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría debe ser dada a conocer a estas entidades. Quiero aclarar que esto no significa presentar el evangelio. Nosotros tenemos muy asociado que nuestra tarea afuera es predicar. Predicamos, hacemos discípulos, los equipamos y ahora lo lanzamos al mundo para manifestar la sabiduría, que no es, a veces yo hablé de esto y con pastor y claro, entonces tenemos que ir a los gobernantes y presentar el evangelio. No es presentar el evangelio a los gobernantes, es manifestar la sabiduría de Dios, porque dice el Señor que la sabiduría es justificada por sus hijos. Tenemos que hacer esto evidente. Entonces, ¿qué significa esto? Conocemos Efesios 6:10, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin duda, esto habla de rangos. Los principados son los más elevados. Esto tiene que ver con principios, es decir, donde se originan las cosas, las filosofías, las ideas, argumentos. Es el respaldo doctrinal de todo lo que hacen las tinieblas. Es también, que tiene el origen en la palabra latín que ves, es la arquitectura diabólica. Entonces, los principados son los que elaboran estas ideas, filosofías que luego son plasmadas en la sociedad. Entonces, quiero añadir un texto que nos va a dar luz. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Acá está, Balaam, doctrina diabólica, le enseña a Balac, instrumento diabólico, para traer tropiezo a los hijos de Dios, a los hijos de Israel en este caso. Entonces, el fin de las doctrinas diabólicas, de esta arquitectura, de estas filosofías, de estas ideas, es desviar a los hijos de Dios de su propósito, diríamos en el correcto sentido, de la sana doctrina, y cerrar el camino a los que quieren conocer a Dios, conocer a Cristo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 20, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina de demonios, atienda a esto. Entonces, estos príncipes se los ve en la Escritura. Son príncipes que no tienen que ver con
que son más grandes o tienen una espada más grande. Tiene que ver con las dimensiones o capacidad de influenciar en las sociedades, al punto que influencian y trastornan naciones enteras, culturas. Mire, Daniel 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes que he venido a ti, un ángel? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe de Grecia que vendrá. Entonces, no son ángeles sencillos, son principados que gobiernan naciones, ¿no? Entonces, el principal de estos príncipes es sin duda Satanás. La tarea es la elaboración de doctrinas, ideologías y estrategias diabólicas en el mundo espiritual que luego se refleja en el mundo natural. Y debemos ahora ver cómo bajan esas doctrinas del mundo espiritual, como dice ahí la Escritura, Efesios, en las regiones celestes, cómo bajan a la realidad de las personas, a la realidad palpable de nuestra sociedad, terminando influenciando sobre ellas. Voy a dar dos ejemplos de cómo nosotros podemos ver esas potestades, esos principados actuando. Uno son las reuniones o tenidas masónicas. Ustedes saben que los masones están vinculados con la albañilería, la construcción, la arquitectura, que la masonería es altamente diabólica, es posiblemente uno de los niveles más elevados de satanismo. Entonces, las reuniones, las tenidas que ellos le llaman, masónicas, es donde los líderes elaboran estas filosofías y luego las bajan a sus miembros, potestades. Allá se elabora y cuando se baja a las potestades, que es el próximo rango. ¿Por qué? Porque los masones ocupan en general lugares de influencia. Usted va a encontrar que los masones son jueces, diputados, senadores, son empresarios, están en todo lo que significa los poderes terrenales. Entonces, los poderes terrenales están bajo las potestades. Y esas potestades son influenciadas por los principados. Son como los ideólogos del crimen. Entonces, otro ejemplo de cómo esos principados trabajan, lo podemos ver, y esto no tiene ninguna intencionalidad política, simplemente creo que está bien plasmado en este ejemplo. Por ejemplo, podemos ver lo que es el Instituto Patria. El Instituto Patria fue creado por Cristina Kirchner después de la derrota ante el expresidente Mauricio Macri. Entonces, se crea el Instituto Patria, pero yendo a la página del instituto, dice, la página misma dice que tiene 3 objetivos. Y mire esto: contribuir al desarrollo del pensamiento latinoamericano conformando un espacio plural para la reflexión y el estudio multidisciplinario. Fomentar el pensamiento latinoamericano y los procesos políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en la región. Enriquecer el desarrollo del marco conceptual y analítico centrado en la religión. El tema es elaborar para un continente, para un país, para una región, ¿es verdad?, un pensamiento que luego se va a bajar a las estructuras de gobierno, a la economía, a todos los aspectos de la cultura. Es decir, ahí donde se elaboran las cosas que luego son aplicadas en la sociedad a través de leyes. Entonces, esto es como el centro de elaboración, es el lugar de la ingeniería y la arquitectura diabólica. Entonces, lo que se elabora ahí no queda ahí, eso es claro. Lo que se elabora luego baja a la sociedad y se convierten en leyes. Pero esto es presentado como desarrollo, como progreso, como libertad, como fortalecimiento de la democracia, como igualdad, pero vemos que finalmente van el deterioro de las verdaderas libertades, como por ejemplo la libertad de credo que nosotros tenemos, la libertad religiosa. Entonces, nosotros tenemos que ver que el fin de esto es despojar al hombre de su vínculo con Dios, los valores y los principios del reino y del cielo, para llevarlo hacia el humanismo, para el progresismo, ¿no es verdad?, y finalmente para la secularización
y negar los valores eternos de Dios. Entonces, el fin de esto es alejarlo al hombre de Dios con doctrinas y filosofías humanas. Entonces, nosotros tenemos ahora que escuchar palabras como posverdad, posmoderno, posciencia. Todas estas cosas están vinculadas con el humanismo. El humanismo está vinculado con la masonería. Entonces, esto es altos niveles de satanismo que luego son bajados a la sociedad. Entonces, luego que el enemigo elabora sus argumentos para someter a la gente, engañarla y sacarla de su propósito, o sea, que no se encuentre con Dios, y si es creyente, que apostate de la fe. Mire que cuando Jesús fue interrogado sobre el fin de los tiempos, lo primero que dijo es: miren que nadie los engañe. El engaño es lo primero que va a hacer el enemigo. Va a tratar de menguar la fe, sacarnos del propósito. De hecho, que hay muchos cristianos que están aceptando cosas como el homosexualismo, ideología de género, transexualismo, transgénero. Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en nuestros principios y nuestros valores y estemos atentos, porque el enemigo va a tratar de elaborar axiomas, es decir, son verdades incuestionables que se presentan a la sociedad como válidas e inevitables. Son principios de una construcción teórica. Es decir, el axioma es una proposición o un enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Entonces, esto se va gestando en la sociedad hasta que la gente dice: ¿cómo? ¿No aceptas tal ley? Y entonces se trata de institucionalizar las mentiras, las falsedades y el humanismo. Entonces se establece como axiomas en la sociedad. El enemigo trata de instalar estas teorías falsas para que sean aceptadas como si fueran verdades irrefutables. Por ejemplo, la teoría de la evolución, algo que se nos ha enseñado en la escuela como si fuese una verdad, cuando no es una verdad, es una teoría que nunca se confirmó. Entonces nunca se encontró al eslabón perdido, por lo tanto el hombre sigue siendo hombre y los animales siguen siendo animales. Entonces se presentó la teoría de evolución como si fuese una verdad, tal cosa que no es. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis está instalado en la sociedad y Freud, como el padre del psicoanálisis, es como que lo dice Freud, ¿no? Y como que esto es así, y se establecen entre comillas verdades, y como que habría que aceptarlas, y no es así. El psicoanálisis es una manera de llevar adelante la psicología. Hay muchas escuelas de psicología que miran al hombre desde distintas perspectivas, pero esto es como que esto es así, ¿no? Luego, la ideología de género. Nosotros sabemos que Dios formó al hombre y a la mujer, y no hay más que esto. La ideología de género, como ustedes sabrán, dicen que el hombre puede elaborar su propio género. No soy mujer, no soy varón, o siendo varón dice soy mujer. Entonces el hombre elabora de una manera cultural su género. Se quita sexo y se habla de género. Y esto se lo trata de instalar como una verdad científica, cosa que de ciencia no tiene nada. Por eso la Escritura dice la mal llamada ciencia. Entonces se instala como si fuese una verdad, lo cual no es verdad. La verdad es que Dios creó al hombre y cada célula del hombre dice que es hombre, y creó a la mujer y cada célula de la mujer dice que es mujer. De hecho, que la psiquiatría hasta hace no mucho tiempo consideraba el homosexualismo como una enfermedad mental. Luego de mucha influencia, mucho lobby, mucha violencia, mucha manipulación, mucho dinero, se quitó el homosexualismo como una enfermedad psiquiátrica. Y esto es producto de la manipulación diabólica. Entonces, hay cosas que se presentan en la sociedad como el homosexualismo como una opción. No es una opción. No hay una opción. La naturaleza ha determinado. Entonces, los que hablan de ideología de género dicen que no quieren ser determinados por la naturaleza. Entonces, la naturaleza dice que somos una cosa u otra. Y yo creo que no hay estupidez humana más grande que ir en contra de la naturaleza, que en el fondo es ir en contra de Dios mismo. Entonces, estas cosas son las que hoy nosotros estamos viviendo, ya la evolución, la teoría de la evolución, ya el psicoanálisis y ahora ideología de género. Y vamos, y vamos, y vamos. El homosexualismo como una opción y cosas similares, la posverdad, ¿no? El posmodernismo, ¿no? Que niega los valores absolutos
para relativizar la verdad y la justicia. Entonces, vemos que vivimos en un mundo donde está constantemente bombardeado por ideologías que luego se instalan en las sociedades como verdades. Esos son el accionar de los principados. Ahora, ¿cuál es el vínculo de los principados con las potestades? Las potestades son los poderes, son poderes ejecutores de esas ideas, son poderes que instrumentos por los cuales se inyectan en la sociedad todas estas ideas a través de los poderes terrenales. Ideólogos, ahí está Balaam, Balac, que es el instrumento, que es el que ejerce ese poder para introducirlo en la sociedad. ¿Dónde actúan? Las potestades se canalizan por medio de las actividades de la sociedad que tienen la incidencia y que pueden generar, porque tienen la capacidad y el poder de generar cambios en el pensamiento de la gente, para que luego crea esas mentiras y actúen de modo contrario a la fe. Entonces los poderes son como los ejecutores de los planes de los principados. Las potestades estas pueden actuar de manera lícita e ilícita, y lo de lícito es entre comillas, ¿no? Por ejemplo, a través de la educación, los ideólogos de estos pensamientos son los rectores de las universidades, son los profesores de las cátedras, que están impregnando a los estudiantes de estas perspectivas diabólicas. En la economía, cuando dice que el hombre es el lobo del hombre, entonces la gente entra en la economía basándose en principios mentirosos. En las artes se ha transgiversado el sentido de lo bello, de lo estético, ¿no es verdad? O si usted conoce algo de historia del arte, usted va a ver la evolución de los distintos movimientos del arte, por ejemplo, pero también usted va a ver la música y las diferentes expresiones del arte impregnadas de lo diabólico. En la política, ¿verdad? Nosotros a veces decimos que, bueno, la política está sucia porque está impregnado de todo esto. Los medios de comunicación, todos cooptados por el enemigo, ¿no? La inmensa mayoría, ahora gracias a Dios, han surgido en medios independientes para un poco compensar la balanza del avance tremendo de los medios de comunicación, generando noticias falsas o haciendo énfasis en unas cosas y ninguneando las otras, ¿no? Ahora, también los carteles de narcotráfico son poderes tremendos que influencian sobre la sociedad y sobre los gobernantes. Las organizaciones humanistas que influencian a la sociedad llevándola hacia un pensamiento, por ejemplo, ecologista, ambientalista, los derechos humanos. No es que no debamos defender los derechos humanos, sino que esa bandera nos la quitaron ciertas organizaciones para usar los derechos humanos como instrumentos de penetración social. De hecho, también hay grupos que son abiertamente satánicos. Entonces hay todos los poderes de la tierra, los medios de comunicación, los gobiernos, las artes, la política, los grupos satanistas, todos estos lo que se llama poder son las potestades, porque tienen el poder o la capacidad de transformar los ambientes y las sociedades. Entonces, cuando decimos que la creación espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, se refiere a que la sabiduría de Dios debe ser debe tener la tarea de confrontar y someter a los principados y a las potestades. Es la sabiduría de Dios la que debe confrontar esas ideas. Esto es una lucha de ideas, de filosofías, de doctrinas. Nosotros debemos manifestar la doctrina del cielo. El Señor nos ha dado una sabiduría divina que es superior. Mire lo que dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso es para una iglesia madura. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del siglo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, todavía le queda una tarea a la iglesia madura, y es manifestar en todos los lugares
que están estos principados y esta potestad de la sabiduría divina, venciéndolos y quitándolos de esos lugares con algo superior que es la sabiduría divina. Manifestar la sabiduría de Dios, insisto, no es presentarles el evangelio. Es cuando nosotros, por ejemplo, van a concursar un cargo de docente titular en una cátedra en la facultad X. Va un hijo de Dios y va un impío. Cuando el hijo de Dios tiene una sabiduría superior, gana ese concurso por goleada. Con una sabiduría superior, sabe todo lo que preguntan y más todavía, y le gana en el concurso, y ahora él es el nuevo profesor titular de la cátedra porque mostró sabiduría. Lo mismo en todas las áreas de la sociedad, que no es exactamente predicar acepte a Cristo como Salvador, es manifestarlo a la sabiduría divina. Y habiendo dejado estos rudimentos de la fe, nosotros debemos manifestar, porque Dios le ha guardado esa sabiduría. ¿Para quién? Para los que le aman. Dios le ha guardado esto para los maduros y para los que han llegado a este tiempo. No en vano hemos caminado 2000 años de cristianismo. La iglesia ha madurado. Dice, hasta que lleguemos a la altura, la estatura, la madurez, estamos a las puertas de la manifestación de una iglesia madura que va a hacer la tarea que otras generaciones no hicieron, porque esta es la que nos corresponde a nosotros, manifestar la sabiduría divina. Debemos irrumpir, hermanos, en todos los ámbitos con creatividad para conquistarlos y usarlos como una herramienta para extender el reino. Creo que no debemos cometer el error de años atrás de demonizar las redes sociales y la política, porque están ahí y deben ser usados como, porque Dios ha permitido que existan, deben ser usados por los hijos de Dios de una manera sabia, para entrar ahí y con una capacidad de transformar las cosas. Debemos transformar todo, incluyendo las redes, incluyendo la política, aunque nosotros desde nuestra perspectiva no le llamamos incursionar en la política, sino en áreas de gobierno. Política está ligado con polis, con pitón, con el engaño. Nosotros vamos a lugares de gobierno para influenciar a los medios de comunicación. Normalmente el cristiano reproduce los moldes de los medios de comunicación. Lo que hacen las redes están en lo mismo. Nosotros debemos tener una actitud creativa. Nosotros tenemos que dejar la perspectiva fatalista del evangelio y no negarle la luz a los ámbitos de las redes, a los ámbitos de la política. Debemos llevarle la luz con una actitud creativa, insisto. Debemos meternos en esos lugares para gobernar esos ambientes y someter esos ambientes bajo la sabiduría divina. Creo que esa es una responsabilidad todavía pendiente de los hijos de Dios, manifestar el reino en esos lugares. Debemos ser disruptivos, producir una ruptura en el desarrollo de esas actividades, digo las redes y la política, y propiciar una renovación radical. Por supuesto que tenemos que ser maduros, tener valores firmes, convicciones profundas para no ser absorbidos por este sistema. Debemos actuar con una sabiduría para conquistar con nuevas ideas que transformen hasta la raíz de estas áreas y de todas las áreas. De tal modo que ya no seamos una subcultura, sino que nosotros podamos ser innovadores y agentes de transformación. Creo que la iglesia debe dejar la religiosidad de los esquemas religiosos, porque Jesús fue disruptivo. Él rompió con un modo de relacionarse con Dios y del modo de presentar el mensaje. Él en su época fue disruptivo, rompió con los esquemas, y nosotros debemos también seguir ese modelo. Él usó, Jesús, el modelo Dios, usó una manera diferente para poder manifestar el reino y poder manifestar sus enseñanzas sobre aquellos que Dios le mandó a que le manifestara. Finalmente, Isaías capítulo 60 dice: las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brilla sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso.
Esa oscuridad densa se está soltando sobre la tierra y se incrementará irremediablemente. Pero Dios manda que nosotros le confrontemos y que asumamos autoridad sobre ellas. Autoridad que nos fue dada en el cielo y en la tierra, según Jesús. El Señor nos dice que debemos resistir al diablo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesús nos impartió su autoridad para que caminemos por el nivel espiritual superior, el más elevado, y nos sentó en los lugares celestiales para gobernar con Él estos ambientes. No tener una actitud fatalista, decir, bueno, el mal tiene que aumentar, no faltó el que manifestó esto. Alguien me dijo alguna vez que si nosotros tratamos de incursionar para transformar ambientes de la sociedad, estamos siendo tropiezo al plan divino. Mire, la iglesia tiene que hacer su tarea de todos modos. El profeta había dicho que los judíos no iban a escuchar ni a ver al profeta. Jesús les predicó lo mismo. Aunque no lo escuchaban y no lo entendían, su deber era predicarles. Y luego, la iglesia primitiva iba primero a la casa de los judíos, a las sinagogas. Primeramente, las ovejas perdían la casa de Israel, sabiendo que los judíos la iban a rechazar. Pablo comenzaba con los judíos y luego seguía con los gentiles. Era menester hacerlo. Es menester que la iglesia resista al diablo, que manifieste verdad, que manifieste justicia. La iglesia no puede tener una actitud pasiva ni fatalista. Debe salir de las trincheras a manifestar, según la Escritura, Efesios 3:10, a manifestar a los principados y a las potestades la sabiduría de Dios. Y dice la Escritura que esa aurora va en aumento, la gloria de la iglesia va en aumento, no puede en ningún momento menguar. Jesús dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y dice, y entregó su vida por ella para purificarla, para santificarla, a través de la palabra, para limpiarla y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es decir, la iglesia que Jesucristo viene a buscar es una iglesia gloriosa, no atrincherada, dejando que el mundo esté en las manos del enemigo. Somos hijos de Dios y vivimos en su reino, más aún su reino vive en nosotros. El reino tiene el rey, los súbditos, ¿no es verdad? Y el reino. Entonces, nosotros somos súbditos de ese rey y debemos manifestar toda la gloria de Dios en este mundo. Este es el tiempo, amados, de ser protagonista. El Espíritu habla por todos lados que estamos en el momento más emocionante, más vibrante, más apasionante de la historia. Y esto es para que nosotros nos sumerjamos en Dios, veamos su gloria manifestarse en nuestras vidas, en nuestro entorno, seamos capaces de transformar ambientes, sometiendo a los principados y a las potestades por medio de los hijos de Dios. Debemos transformar los ambientes de nuestra propia vida, nuestra casa, y luego avanzar como una espiral hacia la sociedad. Porque ahora los hijos de Dios han alcanzado madurez y ha decidido la iglesia ser protagonista inevitable de la historia actual. Este es un tiempo apasionante para manifestar la sabiduría de Dios. Pidámosle a Dios esa sabiduría divina, que con la madurez de la iglesia nosotros podamos alcanzar el propósito divino, cada uno a través de su asignación pueda manifestar la sabiduría, la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo a los principados y a las potestades. Creo que este es un destino glorioso de la iglesia, de la cual sin merecerlo somos parte. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias damos al Señor por haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes este mensaje y esperamos que sea para vuestra edificación.